Stammtisch, actualidad y política alemana en español. Bienvenidos a esta nueva cápsula de Stammtisch, en esta 37ª versión de nuestro querido programa. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Bastián? Bien, gracias. ¿Y tú, Axel? Yo estoy muy bien. ¿20 cuánta edición dijiste? 7ª. Así es. Episodio 37. 37 para los que no declinan. Pero pasa el tiempo. Sí. Tú tienes una predilección por los números romanos cuando escribimos los guiones. Sí. Tengo un cierto clasicismo que a veces se cola. Pero no, para todo efecto estamos muy contentos de volver a salir en esta ocasión con nuevos desarrollos de Alemania y Berlín que queremos compartir con ustedes. Sí, vamos a tratar dos temas en este programa. Uno de la extrema derecha, la emergencia nazi, y el impuesto a los medios de comunicación, o el impuesto, el Rundfunkbeitrag. Rundfunkbeitrag, que es ese impuesto tan amado y odiado por algunos u otros. Pero antes de desglosar todo este entramado, pues sí queríamos abrir con una noticia de que ahora sí... Una noticia pintoresca. Los gringos se retiran de Berlín. Ahora sí. Ahora sí, finalmente los últimos soldados se retiran de Berlín. Y estoy hablando muy concretamente de esos soldados que estaban, ahora sin pretérito, en el Checkpoint Charlie. Los soldados con los que uno se podía sacar fotos. Claro, que de soldados estadounidenses no tenían pero un pelo, pero pues ahí estaban de tantos años y ocupando su plaza y saliendo en todas las fotos y claro. ¿Y qué pasó de que se van? ¿Les prohibieron seguir trabajando ahí o tenían permiso de trabajo? ¿Era legal? ¿Era una...? ¿Qué era eso? Es como una especie de Fantasilandia histórico en el Checkpoint Charlie, en el cual los turistas, que son los que transitan mayormente por ahí, se sacaban fotos con estos soldados. La realidad es de que la caseta no es original, los bancos de arena no son originales y los soldados no son originales, ni tampoco la pancarta que dice que sale ese sector gringo tampoco es original. Todo en Checkpoint Charlie se ha vuelto a Disneylandia. Una puesta en escena. Es una puesta en escena en toda línea. Claro, la pertinencia histórica de esa esquina nos dice que, claro, la gente se saca fotos ahí por ser la esquina donde por poco se desencadena un enfrentamiento entre dos potencias en el año 61. Pero sin irnos tan lejos, esos soldados son actores. Es un grupo de actores que había tenido una licitación ad hoc para ponerse ahí y estaban cobrando entre 1.500 y 5.000 euros al día, vendiendo falsos sellos en los pasaportes de los turistas o papelitos de visas de la época o sacándose fotos a 3 euros. Y ahora el BCEOC no les renovó el contrato o el permiso. Claro, habían constatado que se ponían muy agresivos, que no se había vuelto una cosa voluntaria, sino bastante... Una extorsión. Parece una extorsión en parte. Una tourist trap. Y si volvieran a verlos, se van directamente arrestados. Entonces, es un tema interesante. Se retiraron estos soldados. Ahora se pudo sacar la foto. Bueno, usted que nos escucha, si tiene visitas en la casita, en la casa y los quiere llevar al sector histórico de Berlín, a Mitte, ya sabe que no va a tener soldados en el Checkpoint Charlie. Pero la caseta sigue ahí. Todo sigue ahí y no por nada. Pequeña paréntesis. Hemos tratado este tema. Si quieren escucharlo en anterioridad, ha habido unas polémicas por la construcción de hoteles, 1000 cosas sobre esa esquina, pero no, todo sigue igual. Oye, Axel, solo para terminar, pero ¿por qué se llama Checkpoint Charlie? Esa es como la pregunta que suelen hacerse los turistas. Y según tengo entendido yo, tiene que ver con el código de cómo se comunicaban. Los códigos militares. Exacto. Alfa, Beta, Charlie, Delta.
etcétera, que tienen que ver que en lo que es el antiguo tramo de los muros, eso era la puerta C, Charlie. O sea, por ejemplo, tienes la puerta que es la puerta A, que me parece que era Bornholmer Straße, puerta B, Brandenburger Tor, Y esta era la puerta C. y esta era la tercera. Entonces, Por eso adquirió particular fama. El famoso Checkpoint Charlie ya está de alguna forma en el inconsciente colectivo de la humanidad, que es un punto importante de esta ciudad. Pero uno bueno, más de los Axel, turísticos. alejémonos del Checkpoint Charlie, si te parece, en dirección hacia el Ost. Vamos a la capital de Sajonia, a Dresden, una ciudad que fue la protagonista de las noticias de hace poco, ya que la semana pasada apareció con un titular en varios medios alemanes e internacionales. Aquel titular decía que Dresden había decretado una emergencia nazi, Nazi-Notfall. Queríamos contarles de qué se trata esto, qué es lo que esconde esta noticia, ya que es un tema bastante complejo e incluso conflictivo, pero en particular tenemos a un representante de aquel partido político llamado Die Partei, que es una especie de partido satírico que sin embargo consiguió votos y llegó al parlamento de la ciudad de Dresden. Y uno de sus políticos propuso que la ciudad se encontraba bajo una emergencia nazi. Este señor Max Aschenbach de la Partei, que bueno, tiene un acrónimo inverosímil que realmente no es satírico. Bueno, dicho otro, sale de una revista o periódico, Titanic, que era un verdadero satírico, y se lanzó como con eslogans provocativos, polémicos. Pero ahora sí han dado un golpe contundente, y este sí es de tomarse en serio, al menos a mi punto de vista, porque esto se ha demostrado que, bueno, lo que tienen claro lo tienen clarísimo, y el fascismo para ellos es clarísimamente presente en la ciudad sajona. Como tú decías, Max Aschenbach, que es el representante de este partido, de Die Partei, de el partido, elevó una iniciativa desde su concejalía para contrarrestar los desarrollos antidemocráticos, antipluralistas, antihumanos y de extrema derecha en la sociedad de Dresde. Lo que él pretende es fortalecer la ciudadanía y la sociedad civil. Pero antes de desglosar el contenido, interesante es que esta ciudad, que es gobernada como otras partes del país, también en una forma tripartita, que es con SPD, con verdes, y en este caso con esta voz única que es Die Partei, es una coalición muy interesante que justamente nadie le daba fe, y realmente su intención era dar un golpe mediático, pero no pensaba que iba a pasar con mayoría. Y justamente que los Freie Wähler, que son los electores libres, que son normalmente más cercanos a la CDU y otras posiciones más derechosas, fueran en una parte, una decisión de su partido fuera aceptarlo. Entonces, esta moción pasa de esta emergencia nazi, se renueva, claro, todo el texto, no pasó como originalmente querían, pero sí incluye puntos muy centrales. Puntos centrales como el fortalecimiento de la sociedad civil. De la sociedad civil y de aquellos actores y organizaciones que promuevan el pluralismo. Porque el diagnóstico que hacen este texto es que observan con preocupación que las actitudes y acciones antidemocráticas, antipluralistas, inhumanas y de extrema derecha, incluida la violencia, se están volviendo cada vez más abiertas. Ese es el diagnóstico. Y por ende promueve, como tú decías, las acciones para fortalecer la sociedad civil. Otro punto importante, proteger a las víctimas, castigar a los perpetradores de actos semejantes de tipo antimigrante, contra las minorías, y ahora sí, digamos, tomar posición contra ese tipo de eventos que están ocurriendo, y ya volveremos en un poco más adelante sobre la pertinencia de este tipo de delitos. Claro.
Y también tienen la aplicación del programa Desarrollamos la Democracia, y que tiene un plan de acción de 10 puntos que se va a aplicar en coalición con otras ciudades en contra del racismo. Es otra de las medidas que está dentro de este libro. Entonces, eso digamos es la extensión de esta emergencia que vemos, o sea, claramente es muy importante que esto salga, porque pone en evidencia tal vez un fortalecimiento, un crecimiento muy importante y un poco preocupante de un sector de la sociedad en Sajonia y en otras partes del este alemán. Por aquello, el medio público MDR entrevistó a Max Aschenbach, el concejal de Die Partei que inició esta propuesta, y le dijo, bueno, la emergencia nazi en Dresden, ¿qué significa esto exactamente? Y él responde en la entrevista que significa que tienen un grave problema con los extremistas de derecha en la ciudad de Dresden. Y él quería abrir esta discusión. Y luego dice que después de 5 años de Pegida, varios ataques terroristas y grupos terroristas y noticias diarias sobre esvásticas y saludos a Hitler, es claro que tenemos un problema nazi en Dresden y tenemos que hacer algo al respecto. Esa fue la entrevista de Max Aschenbach con el medio MDR, en la cual explica la razón que hay detrás de este golpe mediático de llamar a una emergencia nazi en la ciudad. Pero tiene un punto, y como tú también lo mencionabas, que refleja el conflicto que atraviesa la sociedad del Ost, o la sociedad alemana en particular, en general, que es el problema de la violencia que proviene de los grupos de extrema derecha. Violencia que se traduce en muertos en varios casos. No, asesinatos que ya ahora sí se están dando pues ya no son casos, como dicen, aislados. En el Ost han habido varios casos desde el 2016 en adelante de ataques a centros de refugiados, ataques incendiarios a centros de refugiados. Y en particular nosotros recopilamos los datos de los atentados que se han registrado en Alemania durante el 2019. Son un total de 9 atentados. 8 de ellos son perpetrados por personas de extrema derecha. Y tenemos el último caso, que tal vez el más llamativo de todos, fue a comienzo de octubre en la ciudad de Halle, exacto. Una persona que disparó a la salida de una sinagoga, le disparó con una pistola y mató a otros 2. Otros transeúntes allí que estaban y cerca. Incluso otro caso también muy llamativo que apareció en las noticias a comienzo de año fue un asesinato político. El asesinato de Walter Lübcke, el procurador en Kassel. Así es. Y esos son casos, o sea, estos 2 casos reflejan que son los que han tenido muerte durante este año, que son tal vez los más graves, pero los otros no dejan de ser graves, reflejan un cierto ánimo, o algo que está sucediendo en la sociedad alemana, que parece ya no levanta tanta polémica, parecería. El que un político, una figura pública haya sido asesinado. Claro. O sea, sí lo levanta claramente, pero vayamos al concreto. Las amenazas de muerte. Por ejemplo, que hace se han poco producido. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque hace poco 2 políticos de los Verdes, Cem Özdemir y Claudia Roth, recibieron, quienes además tienen representación en el Parlamento alemán, en el Bundestag, recibieron amenazas de muerte como cartas. Entonces, esto es llamativo. O sea, se sabe que ya existían amenazas de muerte a quienes son activistas o quienes representan posturas políticas de forma clara, pero en este caso estamos hablando de 2 políticos alemanes también, parlamentarios, y no es menor, ya que el propio ministro de Interior, Horst Seehofer, del Partido Bávaro, se hizo cargo de esto. Dijo que la sociedad se encontraba en una especie de brutalización, y también a raíz del atentado de Halle realizó un programa para mejorar las medidas en contra del antisemitismo. Un programa que ha sido criticado, ya que muchos dicen que se enfoca demasiado en las multas que van a recibir quienes cometan estos actos de antisemitismo o de propagación de extrema derecha, pero que no resuelve el problema de fondo. La razón... Bueno, sí. A mi parecer es como poco he dicho en inglés, too little, too late.
O sea, toma conciencia, sí. Quieren implementar medidas también, pero lo que queda claro es que estos actos, o sea, no, nunca debieron haber ocurrido o dejarse que lleven a este grado de polarización. Sí. Es un poco lo Pero- que se puede leer tal vez en parte. Y sí, claro, el Ministerio de Interior y Seehofer, que lo conocemos por diferentes crisis inducidas en lo que lleva esta Coco, con posiciones absolutamente debatibles. Y claro, yo desde esta posición diría qué credibilidad tiene un Ministerio de Interior que antes ha polemizado sobre migrantes a decirnos esto aquí. Es una pregunta válida. Y claro, esa es la otra razón por la que queríamos hablarles de este tema, que es complejo, no es nada fácil de abordar, ya que en Alemania hay un problema de extremismo, de violencia de extrema derecha fuerte, y hay un problema de atentados y asesinatos políticos. Eso está presente y a nivel de medios alemanes se habla bastante, se trata, o sea, por general hay reportajes que hablan de esto. Y también lo queríamos vincular porque en el episodio pasado hablamos de las elecciones en Turingia y del triunfo de la AfD, que emerge como, que se posiciona como segunda fuerza política en ese estado, y lo hizo también en los otros 2 estados donde hubo elecciones este año, en Sajonia y en Brandenburgo. Entonces esa es la capa política de una extrema derecha que intenta acceder al sistema, y en este caso estamos hablando de lo que sucede con la extrema derecha a nivel social, cuando esos discursos de odio hacia los migrantes, hacia el extranjero, permanecen en la sociedad y comienzan a haber muertos por atentados o por violencia política. Y en este caso que proviene de la extrema derecha, que son los protagonistas de la mayoría de los atentados. Entonces eso es complejo porque hay algo que la política tiene que desarticular. Y ese algo son redes de grupos de extrema derecha que operan bajo diferentes lógicas, porque algunos... Hay grupos que interesantemente, hablando en estos términos, se están creando, bueno, lo que en alemán sería las Bürgerwache, como tropas, o no, como guardias civiles, que son como grupos de derecha que se toman, por ejemplo, la tarea de patrullar la ciudad y de vigilar por la seguridad. Y el mismo Ministerio de Interior dijo que eso es un presente muy peligroso, porque inclusive su actuación podría entrar en el límite de tomar la justicia por mano propia, de atribuirse el monopolio de violencia incluso. Axel, si no me equivoco, eso también comenzó posterior al asesinato de Daniel H. en la ciudad de Chemnitz, que ocurrió en agosto del año pasado. En una celebración de la ciudad, este alemán, hijo de migrante cubano, tuvo un encuentro en la noche con otras 2 personas, hubo una especie de pelea y lo asesinaron con un cuchillo. Y a partir de eso se produjo toda una utilización de esa muerte por parte de los grupos de extrema derecha. Convocaron a una marcha a la cual llegaron entre 6.000 a 8.000 manifestantes de extrema derecha, una marcha que transitó por la ex ciudad de Karl-Marx-Stadt, Chemnitz, y en la cual vimos gente haciendo los saludos nazis derechamente y amenazando a la prensa, etc. Entonces lo que tú mencionabas de esta especie de guardias civiles, me parece que se comienzan a organizar posterior a ese asesinato. Y bueno, ese asesinato también deja en evidencia que son diferentes grupos los que se operan o se organizan desde la extrema derecha. Por una parte... La parte política tienes, pero también tienes la parte orgánica en la sociedad, sí, que son más a raíz, grassroots movement. Claro, que tiene una representación en los hooligans, otra representación en ciertos grupos de motoqueros, que también están vinculados. Y luego hay toda una organización civil, entre comillas, que por ejemplo tiene que ver con Pegida, el movimiento que comienza el 2015, y que es como de los patriotas en contra de la islamización de la patria, por así decirlo. De Occidente, claro. Occidente. Que lo organiza Lutz Bachmann, un personaje que también tiene un currículum, digamos, lleno de puntos difíciles, o sea... Bueno, es
Es muy hábil, muy buen orador y muy polémico en todos sus puntos. Él ha sido una persona clave En la organización de estos movimientos. en el crecimiento de la derecha en Alemania Oriental. Sí. Mira, Lutz Bachmann estaba leyendo y tiene un récord de 16 condenas por robos, tratamientos con cocaína y asaltos. Además, también fue expulsado de Sudáfrica en algún momento. Y bueno, él es diseñador gráfico y tiene una gran, como tú decías, una gran capacidad de comunicar y de organizar a esto, a lo que él llama que son la sociedad civil. Pero en verdad hay constancia de que hay varios casos en los cuales son extrema derecha, en verdad. Extrema derecha que en su propia óptica se consideran el centro, que es una cosa interesantísima. Cuando creen que ellos son el centro y los demás son la extrema izquierda. No, eso lo dices a raíz de los videos que vimos en Facebook, ¿no? Como para tratar de entender y no solamente juzgar o condenar completamente. Estuvimos haciendo una investigación, vimos ciertos videos donde hablaban algunos oradores y ese era el pensamiento un poco, que ellos en verdad no se autoconciben como extrema derecha o tratan de... Ellos son el centro burgués. Si la SPD y CDU y FDP son extrema izquierda, ¿dónde está la Linke? Está fuera del espectro. No existe. Dicho de otro modo. Esto es un análisis, un escaneo de estos desarrollos. Sí, un tema complejo, un tema difícil. Que se están comenzando a cuestionar cosas que ya se habían dejado un poco atrás, tal vez en la historia, o simplemente que yo creo que ya se habían terminado de aclarar que su desarrollo pues simplemente digamos está en el límite de lo que se considera la democracia en el sentido actual, dentro de lo que se pueda conseguir un consenso. Pero claro, estamos sobre la marcha de esto, la medida en que este decreto de Dresde me resulta, en lo mejor de los casos, un llamado a la atención, una alarma social, que es ardua necesaria, de que estamos en un punto de inflexión tal vez donde todavía podemos detener o darnos cuenta de lo que está pasando. Sí, las ciudades del este alemanes tienen un problema tal vez creciente con ciertos grupos sociales. Y insólito que lleguemos a este grado de patentarlo en un decreto. Pero tal vez no hay que restringirlo solo a las ciudades o al este alemán, sino que también verlo como un problema de Alemania, de la sociedad en general, y que a nosotros nos llama la atención porque como sujetos migrantes somos uno de los posibles blancos de estos ataques en el futuro. Sí. Esto sin intención de generar ningún tipo de pánico, pero es una realidad de la sociedad alemana y por aquello también queríamos destacar esta noticia desde Stammtisch y la acción que hace este concejal de Dresde, porque... Muy interesante, muy exitoso, y nos vuelve a dar la pauta de que hay que estar atentos, porque en toda la Unión Europea, en toda Alemania, estamos viendo indicios, y sí, no hay que bajar la guardia. Gracias, en todo caso, por tener esta oportunidad, digamos, de contrastar bien todos estos sucesos. Es importante. Stammtisch. Análisis, información, contexto. Rundfunkbeitrag. Miedo que me das. ¿Cómo traducimos esa palabra, Axel? Esa palabra se puede traducir como impuesto sobre la radio y teledifusión. Así es, un impuesto que todos conocen, probablemente porque les ha llegado la carta a comienzo de año
diciendo que han de pagar esos 17,50 euros, cerca de 240 me parece anualmente, 17,50 euros mensuales, y que es el famoso impuesto a la radio y telecomunicación, y con el cual se financian la mayoría de los medios estatales / públicos. Estos ingresos que no son nada menos que todo un... Es un permanente debate, porque son obligatorios. Es un impuesto obligatorio, claro que sí. Salvo para una persona cuyo nombre no conocemos ya, que ha pedido mantenerse en el anonimato, pero que hizo noticia en un tribunal en Bavaria. Bavaria. En Bavaria, pues. Y se trata de una estudiante en particular que me parece que su demanda consistía en que ella no tenía el dinero para pagar este impuesto. Básicamente, ¿o no? Su caso es particular en la medida que es una estudiante que va por su segunda carrera. Uh-huh. Si tiene... Bueno, esto de lo que se puede sacar, su anonimato lo hace que en evidencia no sabemos todo y también hay que proteger su, digamos, su identidad. Pero lo que sabemos es de que ella no recibe ningún apoyo de tipo BAföG, que son para, dinero para para estudiar. estudiantes, o sea, no tienen beca de estudiantes. Recibe ayuda de su familia y Un subsidio de vivienda. Un subsidio de vivienda, pero que una vez pagado todos los costos de arriendo y de todo, le quedarían... cerca de 337 euros para lo que es el costo de la vida. Y de esos 337 debía restar además este impuesto mensual de 17,50 euros. Claro, en concreto, esta persona pasó por todos los tribunales de toda la escala que existen, desde Ansbach hasta Múnich y al Tribunal Supremo. Y finalmente el Bundesverwaltungsgericht ordenó que ella quedaba exenta de pagar este impuesto a lo que es la Bayerischer Rundfunk, ya que ella era de Baviera, de Bayern. Entonces, claro, la liberaron del impuesto. En este caso la pusieron, digamos, en condición igual o semejante a la de, por ejemplo, una persona que recibiera apoyo por desempleo o otro tipo de ayudas sociales, que por ejemplo también son grupos que están exentos de pagar Tal vez por su tabla de ingreso, por su nivel de ingreso real. Tal vez antes de continuar avanzando en este tema, sería bueno responder algunas preguntas básicas sobre el Rundfunkbeitrag que ustedes pueden tener, o nosotros también nos podemos hacer, y que sería bueno despejarlas. Lo primero es, ¿quién tiene que pagar la cuota del Rundfunkbeitrag en Alemania? Técnicamente, todos. Eso sería la respuesta simple, pero aquí ya se desglosa un poco la realidad. Depende del tipo de vivienda en el que estás. Sí. Esto se podría... Si uno es el único inquilino en una casa, o propietario, su contribución, digamos, no está a la mano en la medida, hasta 2013 era así, que tuviera uno una tele, una radio, algo, un receptor. Pero de 2013 para adelante ya esa condición tampoco es casi obligatorio. Pero toda persona que viviera junto con ese inquilino que ya paga, no paga. Porque ya hay una cobertura teóricamente hecha. Esto es con hijos, cónyuges, cualquier persona que está registrada en ese domicilio bajo ese mismo contrato. Esto no pasa cuando estamos en lo que aquí llamamos VG. Los VG son otro caso de figura. Y eso tiene una razón muy puntual. Porque en el caso de las VGs, cada inquilino tiene su propio contrato. Es correcto, ¿no? Cada uno tiene su propio
identidad, paga sus contribuciones, como si fuera ¿cómo se llama? Una parte independiente. Entonces ahí no entran las exenciones. Vamos un poco al fundamento jurídico de esta contribución, que se basa en el Tratado Interestatal de Radiodifusión, que celebraron los 16 Estados Federados alemanes. Según este mandato legal, define la radiodifusión como pública. Por lo tanto, esta cuota que se recauda va a la radiodifusión, a las empresas de radiodifusión pública. Y la definición es que la radiodifusión tiene que ser independiente del Estado y no puede verse influida por él. Por lo tanto, esta contribución no se puede calificar como impuesto, según esta definición legal. Pero bueno, eso ya es un poco más semántico, ya que no lo estaría cobrando el Estado en sí mismo, sino que los organismos de radiodifusión. Es decir, el Bayerischer Rundfunk, o en el caso de Berlín, el RBB. ¿Qué es lo que justifica? ¿Por qué pagamos esta contribución? ¿Sería para asegurar la diversidad y la calidad de la información? Y para obtener una especie de programa informativo independiente que distinga la radiodifusión de servicio público de las estaciones con carácter privado. Esa sería un poco la justificación, digamos, en el papel o teórica de esta contribución que se paga en Alemania, que existe también en otros países europeos. Con otros modelos Con otros modelos. Italia, Gran Bretaña son otros tipos de modelos de financiación pública. Este es un modelo informativo, un modelo de comunicaciones que tiene Alemania, que es muy fuerte, y con esta contribución básicamente lo que uno va a dar a las empresas de radio y telecomunicaciones públicas / estatales de los Estados Federados. Que es una prestación pública al final y con servidores públicos que tienen, digamos, una autonomía. ¿Por qué? Porque no están recibiendo dinero del gobierno propiamente, sino están viviendo desde la recaudación de los ciudadanos. Pueden incluso tomar puntos de vista críticos con el gobierno, y eso desde un espacio público. Tal cual, y de esa forma aseguran también de alguna manera la libertad de prensa y la libertad de opinión. Contribuyen a que se mantengan esos valores en la sociedad democrática. Ahora bien, esto es toda la justificación como teórica de por qué existe, pero nosotros queríamos ampliar un poco el tema a raíz de lo que sucedió con esta chica en su juicio en Baviera y preguntarnos respecto de la vigencia de esta contribución y de la necesidad de continuar pagándolo, ya que existen críticas con este tipo de contribuciones. En particular, el año pasado en Suiza, por ejemplo, hubo un plebiscito en el cual se le preguntó a la población. La población decidió respecto a si querían continuar pagando esta contribución o no. Al final, la mayoría de las personas optó por seguir pagando la contribución. Pero es una de las preguntas que hay en la sociedad alemana, si es que es necesario continuar con este impuesto o no. Y en ese sentido, una de las críticas es que incluso los medios públicos no estarían asegurando del todo la objetividad de las informaciones al momento de hacer sus entregas. La acusación de que sean sesgados es como la más contundente crítica que se le puede hacer a un medio público. Sin partir demasiado lejos, porque yo pienso en la BBC y el Brexit y dicen British Biased Media Corporation, que es como si el medio público está sesgado, ¿cuál es la justificación de seguir pagando esto si realmente no están cumpliendo con una de sus misiones? Claro, en el caso de Alemania las críticas se elevan en particular a los tipos de cobertura que hacen cuando está involucrada Rusia en las noticias y cómo los medios públicos cubren el papel de Rusia. Bueno, hay miles de casos. Hay muchos casos. Como, pero esas son algunas de las críticas como que se cubren elevan. algunos países en Latinoamérica y otros no. Como cubren China. O el porcentaje de mujeres en cargos de gerencia o de migrantes que hay en estos tipos de medios, que es bastante bajo y por ende no representarían en su conjunto a la sociedad alemana, que hoy es bastante multicultural y ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, en fin, todas estas críticas se elevan y ponen en duda, digamos, la necesidad de continuar pagando este tipo de contribución. Pero habría que entrar en la hipótesis, es decir,
Y si no se tuviera que pagar, si fuera voluntario, ¿qué pasaría con los espacios públicos? Claro, yo creo que si fuera voluntario probablemente la mayor cantidad de las personas ¿Qué escogerían incidencia no pagarlo, ¿cierto? tienen real en una sociedad postdigital siglo XXI? No, es una tremenda pregunta. O sea, hoy cada usuario y ciudadano decide informarse según el canal que mejor le convenga. Y Por mucha app que se ponga la RBB y la RD, y claro, o sea, que uno puede seguir utilizándolo, incluso Claro que sí. en esos canales. Pero ahí también hay limitantes. Uno mismo se da cuenta cuando, si uno quiere ver las Olimpiadas, uno quiere ver cualquier evento público, o fútbol, lo que quiera, y uno quiere ver, por ejemplo, un canal en Francia, te va a decir, no estás en el país para verlo. O sea, tú tienes que ver, por ejemplo, si tú quieres ver la RD fuera de Alemania, hay cosas que no vas a poder ver por derechos de propiedad intelectual, por ejemplo. Entonces sí tiene una cierta razón De ser. de ser, y se protegen incluso. Ahí sí uno se da cuenta que uno no puede acceder a todos los contenidos públicos por el hecho de existir, porque en países hay fronteras para el internet en ese sentido. Pero Sí, por el otro ese es un lado, punto, pero el otro punto que tú hacías al comienzo de tu reflexión, que me parece que es pertinente, que este impuesto responde a un modelo de medios de comunicación que nace en el siglo XX, que es el de las audiencias de radio y telecomunicaciones, que son muy importantes, pero que hoy, en la era digital en la que nos encontramos, ha cambiado de forma radical, y en el cual las casas de medios públicas de los Estados Federados hacen un trabajo de servicio de información y servicio público, pero finalmente también ocurre que hoy las personas se informan, entre comillas, según sus redes sociales y según lo que ellos estimen y crean conveniente, y escogen y discriminan según sus propios intereses los medios o las fuentes que van a ser, desde las cuales van a extraer su información. ¿Discriminan o lo creen discriminar? O tal vez es el algoritmo Tal vez el algoritmo, encargado de cuál fuera el buscador que usen o el medio que usen. O sea, claramente, si una persona solo se informa, entre comillas, por Facebook, el algoritmo ya aprendió de ella todo lo que le gusta, o de él todo lo que le gusta, y le va a entregar los tipos de contenidos que le parezcan mejor, y ahí se crea lo que se llama la burbuja informativa en las redes sociales. Ahora bien, el trabajo de informarse es súper difícil y requiere un grado de esfuerzo, de lectura y de tiempo, sobre todo, que muchas personas no tienen. Y solamente no es por vernos en el espejo, pero este programa no es más que una prueba fehaciente de que incluso hoy en día pues hay que buscar la información también en diferentes fuentes. En diferentes fuentes y versiones, en podcast, en otro tipo de formatos, cuando en la incidencia de los programas tal vez simple y llanamente no está llegando a la mayoría de la población, o al menos de aquella que está más conectada y más joven. Y otro punto tal vez que podríamos agregar acá es, no sé si compartes conmigo esta visión, pero es cuando los medios se presentan a sí mismos como independientes, la falsedad de esa proclama, ya que no existe la independencia como concepto o valor máximo en un medio de comunicación. Y está bien que no sea así. Cada medio de comunicación escribe o presenta la información desde un lugar, desde una postura, y eso hay que saber también qué medio de comunicación, qué postura tiene y qué representa, qué intereses está representando. No, está claro. Si yo voy a hay que leer la información así y hay que leer a los medios así. Si un medio se presenta como independiente, eso es falso. El medio no es independiente. No es independiente del pensamiento que tenga su editor o su director. O de de quienes lo financian. Existe lo que es la línea editorial, existe el financiamiento. Claro. O sea, de todo el espectro existente. Xinhua no es independiente, RTV española no es independiente. Y Stammtisch tampoco es independiente, pero es auténtico. Es auténtico. La independencia es la postura que tiene ese medio para con el Estado
al que con el que está relacionado, su audiencia primaria a la que sirve y cuáles son las líneas políticas de ese momento. Vayamos muy claramente. Si tú ves hoy RTV España, te das cuenta que con Cataluña no están siendo objetivos. No están siendo objetivos de su cobertura. El país tampoco es objetivo en muchas cosas. Y esos son, digamos, privados. Pero claro, la búsqueda de la objetividad está claro desde lo que la deontología que nos enseñan en la escuela de periodismo es una aspiración. Es una aspiración. Sí. La objetividad descansa 7 pies bajo tierra. La forma de cobertura que hace un medio de un tema siempre va a estar influenciada desde alguna posición. Hemos abierto el debate tal vez a campos filosóficos a los cuales no pensábamos llegar en el comienzo, pero es bueno. Y solamente para concluir de alguna manera el tema con el cual comenzamos a hablar de esto, la pregunta respecto a si que la contribución a la radio y las telecomunicaciones va a seguir, es necesaria en Alemania, está presente en la sociedad. Tal vez en algún momento se haga una Volksentscheidung, un referéndum, como lo hizo Suiza el 2018, y este país decida si es que es necesaria esta contribución o no. Si eso llegase a suceder, sería interesante saber si es que quienes son migrantes van a poder tener el derecho a voto en un tipo de referéndum de esas características. Bueno, y además ver si seguirá siendo una medida obligatoria o cuál será su naturaleza y cuál será el modelo de financiación nuevo. Porque claro está, a falta de algo nuevo, pues los medios tendrán que seguir existiendo y financiándose en la medida que pueden, porque también, dicho de paso, no alcanza lo que se recauda y hay un déficit. Y este déficit no por nada está pronto de verse, pero no es algo concluido, de que hay una alza en este impuesto. Una alza que una vez que llegue podría ser de 17, 18 euros, 50. Y de a poco así vamos, porque si no alcanza, pero no obstante la legitimidad sigue un poco en problemas de consenso, pues es una crisis como tiene el periodismo en todos sus flancos, pero yo creo que la imagen y el scan que hicimos aquí es pertinente, es importante para que también uno entienda qué es lo que está pagando y se pregunte también por qué lo estoy pagando. Llegamos así al final de este episodio de Stammtisch. Axel, ha sido un gusto, como siempre. Lo mismo puedo decir. Le agradecemos a nuestra audiencia por habernos escuchado, por seguirnos y su tiempo. Y los dejamos invitados para la próxima edición. Hasta entonces. Adiós.